Vivimos en una época que, bueno, básicamente nos exige optimizar hasta el modo en que preparamos el café por las mañanas. Totalmente. O sea, parece que si uno no está produciendo, o mejorando, o, no sé, sacando su supuesta mejor versión cada maldito segundo del día, pues la sociedad dictamina que estás fracasando. Y justamente para explorar este fenómeno, hoy nos adentramos en un análisis profundo aquí en el canal Flexibilidad Metabólica. Eso es. Y es que es una de las grandes paradojas contemporáneas, ¿verdad? Hemos convertido la existencia en un proyecto de gestión interminable. Ujú. La sesión de hoy consiste precisamente en desgranar un conjunto de textos increíblemente diversos para entender cómo escapar de esta trampa. Tenemos sobre la mesa unos apuntes que viajan desde la filosofía estoica antigua y el budismo zen hasta, fíjate, estudios clínicos modernos e incluso tradiciones esotéricas sobre la llama violeta. Qué mezcla, ¿eh? Sí, sí, es fascinante. Pero todo con un único objetivo, que es descubrir cómo anclarnos a la realidad. O sea, cómo echar raíces en un mundo que nos exige tener únicamente pies para correr sin parar. Me encanta. Esa metáfora de pies en lugar de raíces que aparece en las fuentes es brillante. A ver, vamos a desgranar esto. Vale. Uno de los textos argumenta que nuestra sociedad sufre de una movilidad que resulta, tóxica. La cultura actual adora los pies. Sirven para huir, para saltar al siguiente trabajo, para mudarse de ciudad, o bueno, para cambiar de pareja a la mínima dificultad que surja. Claro, porque es lo fácil, ¿no? Exacto. Las raíces, en cambio, pues requieren quedarse quieto, requieren aguantar la tormenta. El mantra de hoy parece ser la mejora continua infinita, como dicen los coaches modernos. Sí, el famoso no te estanques. Eso es. Y esto, sinceramente, a mí me recuerda estar atrapado en una de esas ruedas de hámster emocionales. O sea, cuanto más rápido corres hacia esa especie de felicidad inalcanzable, más te agotas y, lo peor, más evidente resulta que no vas a ninguna parte. Si conectamos esto con el panorama general, el impacto de esa movilidad perpetua altera de raíz la psicología humana. Si observamos cómo esto se traslada a nuestras interacciones más íntimas, los textos describen el surgimiento de lo llaman relaciones puras. Relaciones puras. Sí, que en realidad es un eufemismo para relaciones puramente transaccionales. O sea, la lógica mercantil ha invadido los sentimientos. Ya, qué duro. Es decir, si una pareja o una amistad o incluso una vocación no proporciona el máximo rendimiento emocional inmediato, pues la norma social indica que hay que desecharlo. El otro deja de ser un fin en sí mismo, un ser humano complejo, para convertirse en una simple herramienta para el desarrollo personal propio. Si alguien no aporta a la mejor versión de uno, a la calle, se descarta. Es una forma tremendamente mercantil de ver el afecto y la lealtad. Y hay un punto en los documentos que me ha parecido un choque de realidad absoluto, y es la trampa de mirar excesivamente hacia el interior. Interesantísimo. Porque, a ver, constantemente nos bombardean con esta idea de que la respuesta a cualquier angustia está dentro de nosotros. Sí, sí, siempre hacia adentro. Pero los apuntes advierten que buscar obsesivamente ese verdadero yo puede ser, de hecho, la vía rápida hacia la depresión. ¿Y por qué? Pues porque a veces, al escarbar hacia adentro buscando solucionar un problema existencial o técnico, descubrimos que la respuesta simplemente no está ahí. O sea, no venimos con un manual de instrucciones bajo el brazo. Es que ese concepto es crucial. La introspección excesiva al final aísla. Y cuando se internaliza que la realidad debe amoldarse a los deseos internos de uno, la frustración es inevitable. El texto ilustra este peligro con un ejemplo histórico que es fascinante, el del emperador romano Nerón. ¡Ostras, el de Nerón es brutal! Sí, porque si lo analizamos, Nerón tenía el mundo entero bajo su dominio absoluto. No tenía que adaptarse a nadie. Sus deseos se convertían en ley de forma instantánea. Cualquier persona actual obsesionada con el control absoluto de su entorno pensaría que Nerón vivía en el paraíso. Claro, el sueño de la manifestación, ¿no? Todo a mi favor. Exacto. Pero esa falta de fricción fue precisamente su condena. Claro, porque pensar que el mundo no va a oponer resistencia es un privilegio absurdo. Al no encontrar límites, Nerón enloqueció. El texto sugiere que tuvo que acabar quemando Roma simplemente para sentir que algo por fin se le oponía. ¡Qué fuerte! O sea, necesitaba experimentar una realidad que no se moldeara de forma instantánea a sus caprichos para sentir que estaba vivo.
Es llevar la necesidad de control al extremo más destructivo posible. Totalmente. Cuando la narrativa social insiste en que todo es posible y que la realidad debe fluir a nuestro favor si nos esforzamos lo suficiente, ocurre algo perverso con el fracaso. Se transforma en una losa individual. Ujú. Cuando se fracasa, la sociedad dicta que es por falta de visualización, por no haber mirado suficiente hacia el interior. Por eso, el análisis subraya que negarse a esta positividad obligatoria es un signo de madurez. Reivindicar el derecho a la queja, el derecho a encontrar resistencia y a mantenerse firme frente a la corriente sin intentar cambiarlo todo, es lo que nos mantiene cuerdos, en el fondo. Entonces, si la búsqueda obsesiva de la perfección y el empeño por amoldar el mundo a nuestros deseos es una trampa mortal, pues surge la pregunta evidente: ¿cómo vivimos si soltamos el volante? Esa es la clave. Y aquí es donde las filosofías milenarias de nuestros textos entran en juego. Por un lado tenemos el budismo zen, con su rechazo a forzar la naturalidad. Y por otro, el estoicismo. Vamos a empezar por el zen y ese concepto del doble vínculo. A mí me parece una de las descripciones más certeras de la hipocresía en la que vivimos. Lo fascinante aquí es cómo el doble vínculo expone que nos destruimos intentando cumplir órdenes paradójicas. La sociedad, y bueno, nuestra propia mente, exige cosas que son incompatibles por definición. Sí. Nos decimos, debes ser espontáneo. O tienes que relajarte, pero el mecanismo psicológico humano hace que sea literalmente imposible ser natural de forma premeditada. En el momento en que hay una orden de soltarse, la mente se tensa para supervisar si lo estamos haciendo bien. El ejemplo clásico que dan las fuentes es demoledor y, la verdad, muy ilustrativo. Imaginemos una cena familiar, ¿vale? Vale. Llegan los invitados y los padres le dicen al niño, delante de todos: venga, enséñales lo gracioso que eres, haz esa imitación tan divertida. ¿Qué ocurre automáticamente? Que el pobre se bloquea. El niño se queda de piedra. Se bloquea por completo. Es una respuesta universal. Nadie puede ser gracioso, espontáneo o auténtico bajo la presión de un comando directo. Es como intentar dormir esforzándose activamente en quedarse dormido. El propio esfuerzo espanta al sueño. Esa es exactamente la paradoja. Y ante esta imposibilidad de forzar el fluir natural de las cosas, la visión estoica aporta otra herramienta clave, que es la disciplina de la percepción. Consiste básicamente en trazar una línea dura e inamovible entre lo que depende de nuestro libre albedrío y lo que no. La idea central es que, al comprender que las acciones de los demás, sus opiniones o los eventos climáticos están fuera de nuestro alcance, se les retira el poder de perturbarnos, se reduce su influencia a cero absoluto. Vale, aquí voy a frenar un momento porque esto siempre suena maravilloso en la teoría. A ver. O sea, es muy fácil, desde la comodidad del salón, afirmar que debemos ignorar lo que no controlamos. Pero la realidad es mucho más cruda. Cuando vemos una injusticia flagrante, cuando ocurre una tragedia personal devastadora o cuando el sistema falla estrepitosamente. ¿Cómo se apaga ese interruptor de la indignación? ¿No corre el estoicismo el riesgo de convertirse en pasividad pura? Esa es una objeción fundamental, desde luego. Pero la filosofía no propone convertirse en una piedra insensible. Los textos introducen el concepto de la ciudadela interior y lo que los estoicos llamaban proairesis. Proairesis. Eso es, o la capacidad de elección moral. El primer impacto emocional, el dolor o la furia ante la injusticia, es biológico, es inevitable y no se puede controlar. La ciudadela interior no bloquea la emoción inicial, sino que se activa en el segundo paso, en la decisión de no alimentar la narrativa del victimismo. Ah, vale. Entiendo la diferencia. No podemos controlar la tormenta, pero sí decidimos no salir a gritarle a las nubes, por así decirlo. Y para que esto no suene a simple resignación, fíjate que las fuentes lo enlazan magistralmente con una metáfora budista sobre la respiración. ¡Ostras! Sí, esa metáfora cambia por completo la perspectiva. Analicémosla paso a paso. Si pensamos en las funciones vitales de quienes nos escuchan o de nosotros mismos, nadie sabe realmente cómo hace latir su corazón. Claro, uno lo piensas. Nadie sabe cómo gestiona la digestión celular o de qué manera exacta los pulmones extraen el oxígeno. Simplemente, es un proceso que ocurre, y el budismo plantea que la gran ilusión causante de nuestra ansiedad es percibirnos como seres aislados. Como si fuéramos simplemente un ego asustado encerrado dentro de una bolsa de piel, separado del resto del universo. Y al romper esa ilusión, el alivio es inmenso.
Cuando se comprende que el ser humano es una extensión de un proceso mucho más amplio, al igual que una ola es una extensión del océano, la necesidad patológica de control pues se desvanece. No hace falta controlar cada detalle de la vida, del mismo modo que no hace falta dar órdenes al corazón para que lata. Exacto. Al aceptar esto dejamos de luchar contra la realidad. Además, los textos lanzan una advertencia fascinante sobre lo aterrador que sería lograr ese control absoluto. O sea, supongamos que la tecnología avanzara tanto que pudiéramos predecir y dominar el futuro al milímetro. Sabríamos cada resultado, cada reacción, evitaríamos cada riesgo. Sería aburridísimo. Sería tan insípido, tan carente de sentido, como intentar mantener una conversación profunda con un maniquí de plástico en el escaparate de una tienda. Sin la fricción de lo desconocido, la vida pierde todo su sabor. Como dicen las fuentes, el universo, en el fondo, disfruta sorprendiéndose a sí mismo a través de nosotros. Qué bonito. Una vida sin sorpresas, perfectamente higienizada y predecible, es una existencia estéril. Y aquí llegamos, a una encrucijada crítica en el análisis. Una vez que se acepta que no podemos ni debemos dictar el curso del mundo exterior, pues, ¿qué se hace con la mente propia? ¿Cómo evitamos que esa mente empiece a rumiar y a generar ansiedad en el vacío? Ese es el gran salto. Porque necesitamos herramientas para poner orden en el caos interno. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque las fuentes que revisamos hoy ofrecen un abanico metodológico que, a primera vista, parece una locura por los contrastes que tiene. Ya te digo. Por un lado, tenemos conceptos seculares de la psicología clínica moderna, por otro, textos profundamente esotéricos. Vamos a empezar por la parte psicológica. Se habla extensamente del estado de fluir, el famoso flow. Sí, el estado de flow se define como la inmersión total y absoluta en una actividad. La clave de este mecanismo es que el desafío de la tarea debe estar perfectamente calibrado con las habilidades de la persona. Ni tan fácil como para aburrir, ni tan difícil como para generar ansiedad. Tiene que ser ese punto dulce, ¿no? Exacto. Cuando se alcanza ese equilibrio, el sentido del tiempo y del ego desaparece por completo. Y lo crucial aquí es cómo los textos contrastan esto con los placeres corporales o de consumo. Sí, la distinción ahí es clarísima. Un placer físico, como comer un manjar exquisito o, bueno, disfrutar del sexo, es intenso pero tiene una fecha de caducidad biológica muy corta. O sea, si uno sigue comiendo su tarta favorita después de estar lleno, el placer se convierte en náusea, en aversión. Totalmente. Sin embargo, el estado de flow, ya sea escribiendo, programando un software o tallando madera, nutre la mente de una forma sostenida que no provoca ese rechazo. Se genera una satisfacción duradera porque hay una construcción de sentido. Otro pilar clínico que encontramos es el impacto físico de la escritura expresiva. Los estudios médicos analizados revelan algo asombroso sobre el mecanismo del cuerpo frente al trauma. Esto me dejó loco. Es que fíjate, se comprobó que cuando personas que han pasado por experiencias difíciles se sientan a escribir sobre ello de forma detallada durante apenas 15 minutos al día, pues meses después sus visitas a centros hospitalarios se reducen de forma drástica. Es increíble. No estamos hablando de sentirse un poco mejor o de un alivio emocional subjetivo. Estamos diciendo que estructurar el pensamiento caótico a través de la escritura en un papel mejora la respuesta del sistema inmunológico físico. Literalmente, ordenar la mente cura el cuerpo. Eso es. Pero claro, luego el análisis de nuestras fuentes da un giro de 180 grados y de repente nos adentramos en textos puramente místicos. Hablamos de invocar el fuego violeta para la transmutación alquímica y divina. Sí. O realizar decretos hablados hacia entidades conocidas como maestros ascendidos, usando la llama azul para buscar protección. Y nos encontramos con descripciones detalladas de los chakras, de la energía kundalini y de canales sutiles en la columna vertebral llamados Ida y Pingala. Es un giro radical, sin duda. Un momento, porque aquí alguien podría pensar con toda la razón, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es posible que estemos metiendo en el mismo saco los datos de ingresos hospitalarios de la psicología clínica y la repetición de decretos esotéricos a una llama violeta? Ya, parece una locura. Desde una perspectiva científica, parece que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué tienen en común estos abordajes tan dispares? Esto plantea una pregunta importante. Y a primera vista, como dices, parecen irreconciliables.
Pero si rasgamos la superficie y analizamos el mecanismo subyacente, descubrimos que todos estos métodos, ya sean medibles en un laboratorio clínico o practicados en un templo esotérico, funcionan como una sofisticada tecnología de la atención. Tecnología de la atención. Me gusta mucho el término. Pero, ¿cómo opera exactamente ese mecanismo en la práctica? Pues funciona secuestrando la capacidad de rumiación del cerebro. El sufrimiento humano moderno proviene mayoritariamente del ego, de esa voz interna que repasa fracasos del pasado o anticipa catástrofes del futuro. La vocecita que no calla, vaya. Exacto. Cuando una persona se sienta 15 minutos a escribir meticulosamente sobre un trauma, o cuando otra persona emplea toda su capacidad cognitiva en visualizar vívidamente una luz violeta brillante limpiando su cuerpo y recita decretos rítmicos, el resultado mecánico en el cerebro es idéntico. ¡Ostras! La mente es apartada del ruido pasivo. El ego individual, con sus pequeños miedos diarios, se disuelve temporalmente porque toda la capacidad de procesamiento está volcada en una intención superior. Se logra anclar la conciencia en el momento presente mediante lo que podríamos llamar un compromiso vital profundo. Es decir, que no importa tanto si el vehículo es una página en blanco o la visualización de energía por la columna vertebral. El objetivo de ambas tecnologías es sacar el foco de atención del yo neurótico y asustado, obligando a la mente a estructurarse alrededor de un punto fijo. ¿Fascinante? Ahora bien, para que esta paz mental no sea solo un refugio temporal, las fuentes advierten que no basta con quedarse sentado o fluyendo o visualizando. Hay que trasladar esta estructura al mundo físico. Eso es fundamental. Hay que entrenar la resiliencia frente a la adversidad social y ambiental, adoptando prácticas que rompen absolutamente todos los esquemas de la sociedad del confort. Aquí entramos en el terreno del programa de malestar voluntario. Tanto las doctrinas estoicas como diversas filosofías modernas abogan por la introducción calculada de la incomodidad en la rutina diaria. Sí. Acciones contraintuitivas como saltarse un postre aunque apetezca muchísimo, ir a trabajar caminando bajo la lluvia en lugar de tomar un transporte cómodo o salir a la calle con una chaqueta más ligera de lo necesario en pleno invierno. Para visualizar el porqué de esto, me viene a la mente el mecanismo de una vacuna. O sea, nadie quiere contraer una enfermedad grave. Pero, ¿qué hace una vacuna? ¿Te inyecta un poco? Exacto. Introduce en el organismo una dosis muy pequeña, atenuada y controlada de un virus. Genera una microcrisis. El cuerpo reacciona, combate esa incomodidad temporal y crea anticuerpos. El malestar voluntario funciona exactamente igual, pero a nivel emocional. ¡Qué buena analogía! Darse una ducha de agua completamente helada por la mañana es inyectarse una pequeña dosis de caos. Se entrena el sistema inmunológico psicológico para que, el día que llegue una crisis real y devastadora, no sé, un problema financiero grave o una pérdida personal, la mente no colapse ante la falta de confort, porque ya está familiarizada con la incomodidad. Esa analogía de la vacuna emocional captura la esencia del estoicismo práctico a la perfección, la verdad. Vivimos tan adictos a la comodidad absoluta, con la temperatura siempre a 22 grados, la comida a domicilio en 10 minutos, entretenimiento infinito, que cualquier mínima fricción nos rompe. Y los textos complementan esto con una táctica humorística pero profunda que es la técnica de hacer lo contrario. Uf, eso es oro puro. Las fuentes citan una anécdota brillante basada en la clásica serie de televisión Seinfeld. Es buenísimo ese ejemplo. Hay un episodio donde el personaje de George Costanza, que, es un fracasado crónico cuyas decisiones siempre terminan en desastre, tiene una epifanía. Se da cuenta de que si todos y cada uno de sus instintos naturales le han llevado a la ruina, la respuesta lógica para tener éxito es hacer exactamente lo opuesto a lo que le dicta su cerebro. Totalmente. Si su instinto le dice que se esconda, él va y se presenta. Y de repente su vida mejora drásticamente. Más allá de la comedia, la psicología detrás de esto es potentísima. Nuestros instintos suelen estar corrompidos por la búsqueda del camino más fácil y cómodo. Hacer lo opuesto a nuestra reacción inicial de huida rompe el patrón neurótico. Exactamente. Al romper esos patrones de búsqueda de confort, no solo nos hacemos más fuertes individualmente, sino que nos devuelve a lo que los textos llaman nuestra interdependencia natural.
Hay una ley de gravedad humana que nos empuja a conectarnos. Al rechazar el aislamiento protector del confort extremo, nos abrimos a la empatía. Y esto nos lleva al último gran descubrimiento científico de nuestros documentos, que es el fenómeno de la elevación moral. Este es quizá el concepto más esperanzador de todos los que hemos visto. La elevación moral demuestra que presenciar actos de bondad no solo genera un pensamiento positivo abstracto, No. produce una alteración fisiológica real en el cuerpo, una especie de calor o ensanchamiento físico en el centro del pecho. Y el experimento clínico que recogen las fuentes para probar esto es espectacular. Sí, es un estudio fascinante sobre la biología de la empatía. Fíjate, los investigadores monitorizaron a un grupo de mujeres en periodo de lactancia. Las dividieron y les mostraron diferentes tipos de vídeos. Cuando estas mujeres veían imágenes que mostraban actos genuinos de altruismo y bondad humana, sus cuerpos reaccionaban físicamente liberando oxitocina, lo que facilitaba de manera medible la secreción de leche materna. ¡Qué barbaridad! Sí. Sin embargo, cuando veían vídeos que simplemente eran comedias muy graciosas o de entretenimiento ligero, esa respuesta hormonal específica no se producía en absoluto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que la risa relaja, pero no conecta a nivel biológico como lo hace la admiración por el bien ajeno. Nuestro cuerpo está literalmente diseñado, cableado a nivel celular para responder ante la belleza moral. Exacto. Y esto contrasta frontalmente con la trampa que mencionábamos al principio del mercantilismo. O sea, la obsesión por acumular posesiones caras o estatus aísla. Comprar un coche de hiperlujo encierra a la persona en una burbuja de cuero y cristal, separándola del resto. En cambio, conmoverse por la generosidad de un extraño en la calle activa nuestra biología para nutrir y conectar. Es que el verdadero progreso no es cambiar de coche. Para nada. Queda claro que el progreso real de una mente humana no pasa por optimizar el rendimiento laboral para comprar más cosas, sino por recuperar la capacidad de admirar el altruismo y dejarse transformar por él. Esa es la antítesis perfecta a la movilidad tóxica de la que hablábamos. Mientras la cultura contemporánea exige correr y consumir para llenar un vacío interminable, el asombro moral y la incomodidad voluntaria nos anclan, nos otorgan esas raíces profundas que permiten resistir cualquier vendaval sin necesidad de huir. Bueno, menudo recorrido conceptual hemos trazado hoy. Para sintetizar un poco todo lo que hemos extraído de este vasto océano de apuntes, habitamos una época que penaliza la quietud y exige una movilidad frenética, pero los documentos revisados nos enseñan que el verdadero acto de rebeldía contemporánea es plantarse y echar raíces. Dejar de tratar a las personas y a nosotros mismos como proyectos de optimización, al soltar el volante y aceptar que no controlamos el entorno externo, al vacunarnos con dosis de malestar voluntario, al enfocar nuestra mente en tareas que nos disuelvan el ego mediante el flujo o la tecnología de la atención, y al exponernos a la elevación moral, descubrimos la única forma de bienestar que no se desmorona ante la primera contrariedad. Y como broche a este análisis, hay una última reflexión provocadora que emana de esta amalgama de sabiduría. A ver. A lo largo del recorrido ha quedado claro que la ansiedad endémica de nuestros días nace del intento desesperado por garantizar que cada aspecto del futuro sea un éxito seguro, higiénico y libre de fricciones. Sí. Pero también hemos establecido que el universo, en su inmensidad, utiliza el asombro y lo imprevisto para no convertirse en una realidad estéril y vacía. Teniendo eso en cuenta, ¿qué pasaría si a partir de hoy decidiéramos alterar radicalmente nuestra percepción del fracaso? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver nuestros mayores defectos, nuestras torpezas más vergonzosas y esos contratiempos que echan por tierra nuestros planes como averías que exigen una reparación inmediata? Claro. Quizá no sean problemas en absoluto. Quizá sean exactamente las sorpresas necesarias, las fricciones imprescindibles que la vida introduce para no acabar convertida en un aburrido y predecible maniquí de plástico. Es un cambio de paradigma profundo, desde luego. Contemplar la propia vulnerabilidad no como un error de diseño, sino como el espacio mismo donde reside la experiencia vital auténtica. Una invitación inmejorable para soltar la obsesión por el control, dejar de correr hacia ninguna parte y empezar por fin a echar raíces. Y bueno, hasta aquí llega nuestra exploración profunda de hoy. Si este análisis os ha parecido valioso, por favor, dadle me gusta al vídeo y suscribíos al canal Flexibilidad Metabólica para no perderos futuros vídeos y seguir descubriendo juntos más claves para la mente y el cuerpo. Nos vemos en la próxima inmersión. Un saludo.